Aquí estamos, son las 20:30 en vivo en la pantalla de Bravo TV con Comunistas y mis camaradas comenzarán, como es habitual, a presentarse con tranquilidad, contarnos un poquito de su vida o de lo que tengan ganas, empezando por la extrema izquierda, el señor Agustín Rombolá. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Buenas noches, camaradas. Agustín Rombolá, abogado de la Universidad Pública, hijo de un carnicero, hijo de una ama de casa. Caí en la pública, diría algún expresidente nefasto que tuvimos en nuestra historia, pero sobre todas las cosas ahora, manifestante y militante de los derechos de los jubilados por hoy y de los derechos de los trabajadores por mañana. Convocante a la marcha y al paro general del día de mañana en la República Argentina. Y ese va a ser, de hecho, el primero de nuestros temas hoy, pero antes de plantearlo van a seguir presentándose los camaradas. Esteban Paulón, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Esteban Paulón, diputado nacional por el Partido Socialista, rojo y maricón. Expectante por lo que pase mañana. Expectante porque se acerca la Pascua y vamos a ver si el camarada Raúl Timerman pasa de las historias a unos buenos niches de papas y un gefilte fish, ¿no? Para el desastre. Así que vamos a ver si nos acercamos a eso. Bueno, tiró un centro, pidió comida, pidió un tupper, tal vez para la semana que viene. Raúl Timerman, bienvenido. En realidad, muchas gracias. Se dice pécale, digamos, lo que uno lleva al pécale, el paquetito de comida. Bueno, mi nombre es Raúl Timerman, marzo del 73, última materia en exactas, elemento de computación. Hice toda la carrera con regla de cálculo, no existía la notebook, la computadora, absolutamente nada de eso. Doy la última materia y yo trabajaba en una fábrica de electrodos para soldadura eléctrica suiza llamada Oerlikon, Electrodos Oerlikon Argentina. Y me hacen una pasantía de 6 semanas en Oerlikon, Suiza, Oerlikon Birle Schweißindustrie. Voy a Suiza por 6 semanas, viajé con Cristina, ya estábamos casados. Hay una persona que es el tutor de mi pasantía. Yo todos los días comía en la cantina de la fábrica, menos los viernes, que el tutor me llevaba a un restaurante muy paquete de una hostería que quedaba 15 minutos, que pertenecía a la empresa y estaba en una zona, digamos, frente a un parque, enorme parque. Se estacionaba el coche en la puerta sobre la vitrina donde teníamos la mesa donde íbamos a almorzar, en que yo le iba contando lo de la semana. Bajo del coche, el tutor se llamaba Eugene Capaul, y veo que Capaul era un Volvo del 60, un coche viejo. Capaul da toda la vuelta y cierra con llave de mi lado. Íbamos a estar ahí. Digo, Capaul, ¿roban muchos coches en Suiza? Me dice, no, nunca roban un coche. Le digo, ¿y por qué dio toda la vuelta para cerrarlo con llave? Me dice, no, ¿sabe lo que pasa, Raúl? Si lo roban y no estaba cerrado con llave, el seguro no paga. Bien. Y yo le digo, ¿y cómo sabe el seguro si estaba cerrado o no con llave? Claro. Me preguntan. No se puede estar honrado, es demasiado. Es demasiado. Bien, saludamos ahora en la extrema derecha a Julián Fava, que sigue con una noble tradición que espero que continúen todos los camaradas de la mesa, que es traerle un libro de regalo al conductor. Julián, bienvenido. Así es. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, camaradas, correligionarios, compañeros? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Julián Fava, soy filósofo, profesor de la universidad. Mañana nos estaremos adhiriendo al paro. Pero como bien decía Juan Di Natale, hoy les quería presentar este libro que es Peronismo entre la severidad y la misericordia, que escribimos hace un par de años, en 2019, con Daniel Santoro, el artista plástico. Y se llama precisamente Peronismo entre la severidad y la misericordia porque trabajamos el peronismo a partir no de las categorías clásicas, uno podría pensar, de la política, que son izquierda y derecha, que poco explican qué es el peronismo y el lugar de inscripción del peronismo dentro de esas dos categorías surgidas allende nuestras latitudes allá en Europa y hace lejos y hace tiempo, sino que trabajamos con esas dos categorías, ¿no? Lo severo y lo misericordioso, ¿no? Porque de algún modo, en algún momento, el peronismo va fluctuando, ¿no? Es un lugar, como dice Santoro, de vagabundeo en la ideología a veces.
intereses. Y para decirlo de otro modo, algo que trabajamos allí son múltiples imágenes, ¿no?, que a lo largo de la historia se han ido configurando en torno al peronismo, y una de ellas tiene que ver con lo que Daniel llama la democratización del goce, ¿no? Y si ustedes me permiten, les puedo contar un poquito del libro. Hay en uno de los capítulos que trabajamos la simbología del agua, la simbología del riachuelo, ¿no? Si ustedes piensan en cada mito fundacional, ¿no? Porque uno podría pensar que hay dos pilares de Occidente, la fe y la razón, ¿no? La fe judeocristiana, la razón griega, el silogismo aristotélico. Cuando Occidente está en crisis es porque o bien la fe o bien la razón se están resquebrajando, ¿no? El peronismo fluctúa muchas veces entre la fe y la razón. Muchas veces es agente civilizador, pero es mensajero de la barbarie, ¿no? Digamos, porque es un proyecto modernizador, ¿no? Si uno piensa el peronismo clásico y piensa el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la utopía tecnológica del Pulque en la época de Perón, pero al mismo tiempo democratiza el goce para que sectores que no estaban dentro de las 40 del Mazo empiecen a incorporarse al consumo, entre otras cosas. Me quería detener esto brevemente, ¿no? En un capítulo lo dedicamos al agua, al riachuelo y al goce. Si uno piensa los momentos fundacionales, ¿no? El cruce de las aguas, del leteo, ¿no? ¿Y qué sucede en el 17 de octubre? Digo, trabajadores y trabajadoras cruzan el riachuelo, cruzan las aguas contaminadas, ¿no? Y llegan al centro del poder, llegan a la Plaza de Mayo y allí colocan las patas en la fuente, ¿no? Si ustedes piensan, acá hay algo que tiene eso del mito que sigue aún hoy, ¿no? Sudando y contagiando, porque en cada relato, incluso en los relatos medievales, si uno piensa el castillo, el agua pura, al lado en la fuente, en el centro del castillo, y alrededor del castillo, ¿qué hay? ¿Qué había? El foso, con cocodrilos, alimañas, se levantaba el puente para proteger. Bueno, aquí sucedió algo en el que los negros, digo, los que no estaban dentro de las 40, llegaron y metieron las patas en la fuente, contaminaron el agua pura, cristalina, donde está el poder, ¿no? Desde ahí en adelante siempre el peronismo empezó a rimar, no para los que somos peronistas, pero incluso para muchos peronistas, con la suciedad, con los negros, con la corrupción. Digo, y Raúl lo decía la otra vez, el peronismo nunca habla de corrupción, ¿no? ¿Y por qué no habla de corrupción? Porque tiene casi como una mancha en el origen, como si fuera un pecado original que tuviera que redimir, ¿no? Vino con barro. Vino con barro, así es, vino con barro, y cierro. Y con barrio también. Y con barrio también. Y en la tapa del libro, que ahí la estamos viendo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿De dónde está tomada esa imagen? Esa imagen son dos niños, un niño y una niña, en una casita de la ciudad infantil. ¿Qué era la ciudad infantil? No la República de los Niños. La ciudad infantil la había construido la Fundación Eva Perón en el barrio de Belgrano. Y allí iban los chicos y las chicas más pobres de la Argentina, pero los más pobres. Y allí era una ciudad construida en una escala 1 en 2. Las casas tenían pisos de roble de eslabonia, cortinas de gual suizo. Esos chicos están vestidos con ropa de Harrods y de Gatti Chávez. Los pibes más pobres, ¿eh? Reíte, esto no es un plan, reíte del plan. Plan son 4 millones de planes, ¿eh? Digo, los chicos allí aprendían a hacer trámites bancarios, ¿sí? Se convertían en pequeños burgueses, sí, digámoslo, ¿no? Se convertían en pequeños burgueses, digo, después me hablan de peronismo de izquierda, lo discutimos otro día, es como un oxímono para mí, pero no importa, peronismo de izquierda. Bueno, y allí había autitos que eran los mismos con los que jugaban los hijos de Rockefeller, y los pibes aprendían a manejar. Increíble. ¿Y cuál era? ¿Y qué es la maravilla? Y con esto cierro, para que compren el libro, lo lean. No, por supuesto, acá hay un ejemplar para Juan de Natale, Peronismo entre la Severidad y la Misericordia, editado por Editorial Las 40, ¿no? Y Evita, en la presentación de la ciudad infantil, en el folleto de difusión, ¿qué hace? Pone un montón de chicos, uno rubio, otro morocho, otro pelirrojo, ¿no? Y todos los chiquitos, los niños, las niñas metiendo las manos en la fuente, es decir, invirtiendo el gesto de las patas en la fuente. Y abajo, ¿qué decía Evita? Para que nuestros hijos no tengan nada que envidiarle a los hijos de la oligarquía. Es decir, estaba curando ese mal que viene desde los orígenes, que es la envidia. Ahora muchas veces nos preguntamos ¿por qué votaron a Milei? Por resentimiento, por envidia, etc. Evita sabía que había que curar la envidia, ¿no? Como algo que siempre se tramita en las sociedades sin explicitarlo, ¿no? Sin ponerlo. Bueno, Evita politizó la envidia. Estamos lejos de eso, pero ojalá algún día el mito vuelva a sudar y a contagiarnos.
Gracias, Julián. Bueno, entregámelo después. Por de favor, la nota de por seguro. favor. Pero quedó, Aquí hago entrega de este Perfecto. Y episodio. entramos en el primero de nuestros temas de hoy. Tiene que ver, por supuesto, con la manifestación y con la previa del paro de mañana. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue la marcha de hoy. Los gremios que integran la CGT se sumaron hoy a la manifestación que semanalmente llevan adelante los jubilados frente al Congreso de la Nación. La multitudinaria movilización con epicentro en la ciudad de Buenos Aires se replicó en diferentes ciudades del país, con una amplia adhesión de gremios estratégicos. La medida de fuerza de mañana va a afectar la movilidad, el acceso a servicios esenciales y el funcionamiento de gran parte del país. Sin embargo, la UTA, la Unión Tranviarios Automotor, que representa a los choferes de colectivos, ya anunció que no va a participar del paro porque, bueno, acataron la conciliación obligatoria. Así las cosas en este momento. Sé que Agustín Rombolá estuvo hoy en la marcha, así que nos puede contar. No sé si alguno más de ustedes estuvo por ahí. Vos también, Esteban. Bueno, ¿cómo la vieron? ¿Qué les pareció esta marcha comparada con otras que hemos tenido en los últimos tiempos? La verdad es que es bueno que se esté instaurando de a poco la cultura de nuevamente, ¿no? La cultura del reclamo popular. Creo que en definitiva es el vencimiento del miedo que nos quisieron instaurar durante estos últimos 12 a 15 meses desde el gobierno nacional. El protocolo, la criminalización de la protesta, la marginalización del reclamo popular concebido desde las calles y no necesariamente desde las instituciones. Y me parece que en este caso, este miércoles, pero sobre todas las cosas lo que va a pasar mañana, vuelve a ratificar esto, vuelve a ratificar la creencia de que cuando la gente se manifiesta, cuando se expresa al pueblo, hay cosas que pasan. Digo, no hubiera pasado la exclusión tan rápida de García Mansilla si la gente no se manifestaba. No hubiera pasado nada de lo que pasó con Libra si la gente no se manifestaba. No hubiera pasado la marcha atrás que hizo el gobierno de Javier Milei, por ejemplo, con respecto a su nefasto discurso en Davos, si no marchábamos ese febrero todos juntos de manera espontánea. Pero perdón, ¿qué marcha atrás hizo Milei? Porque él sigue bancando su discurso en Davos. Antes profundizaba, yo creo que en este momento lo que pasó con Milei fue, sobre todo en ese momento, le recuerdo algunos tweets, algunas publicaciones de no quise decir esas cosas que me hicieron Meditaron, decir. ¿cierto? Claro, meditaron de una manera maliciosa. Con Libra, la entrevista con Jonathan Viale. Digo, de a poco me parece que la gente está entendiendo que el reclamo popular también es una condición, hasta te diría, indispensable del hacer político y que, sobre todas las cosas, cuando los referentes y los representantes institucionales empiezan a fallar, ahí tiene que estar el pueblo para recordarles su deber original. Lo que estamos viendo es realmente mucha gente movilizándose hoy. ¿Vos cómo lo viste, Esteban? No, una expresión del descontento de los sectores trabajadores que por un lado ven en riesgo sus trabajos, porque ahí veíamos recién una bandera Esmata, acabamos de ver cómo Nissan cerró la fábrica y se fue para México, en mi provincia General Motors prácticamente con todo el personal suspendido y con muchas dificultades para retomar la actividad porque debieran hacer una inversión muy grande. Bueno, vemos que no es un debate solo de Argentina, pero los coletazos nos tocan por todos lados. Vemos también la expresión de trabajadores y trabajadoras que incluso estando asalariados y con ingresos registrados no llegan a fin de mes porque aumentaron los servicios, porque los alimentos se han disparado en el mes de marzo y en el mes de abril, porque el gobierno ha utilizado el índice de precios al consumidor, que está calculado a la baja sobre una canasta antigua, para pisar paritarias. No solo pisa los ingresos de los jubilados y jubiladas, sino que también cuando el gobierno da el 1,2, autoriza una paritaria del 1,2, 1,3% por mes, lo hace sobre la pauta de que supuestamente la inflación es del 2,4 y va hacia abajo. Y en marzo, vamos a ver el viernes, un número que se parece más a un 3, y a un 3 largo tal vez, que a un 1. No se parece, entonces. Va a ser un 3, va a ser un 3 largo, y hoy lo dijo la Ciudad de Buenos Aires, 3,2, el índice nacional puede estar un poquito por encima de eso. Digo, el gobierno planteaba que entre marzo y abril la inflación iba a estar en el 1. Entonces, llega un momento que no hay intimidación, como bien decía Agustín recién, no hay intimidación, no hay presiones, no hay posibilidad de frenar esto, ¿no? Y sumado al reclamo justo de los jubilados y jubiladas, que como vemos cuando son acompañados por las organizaciones, ahí el operativo es otra cosa. Sí, ¿no? claro. Ahí no hay palos, ahí no hay golpes. Era un operativo grande, yo estuve desde temprano en el Congreso, en muchas fuerzas federales custodiando el Congreso, no podían estar en el operativo de la marcha por el fallo del juez Gallardo, pero sí
custodiando el Congreso, que supone que es territorio nacional o algo así, como una embajada de lo federal, el Congreso. Entonces ahí teníamos cantidad de gendarmería, policía federal, etcétera, pero en lo que fue la marcha se produjo sin ningún inconveniente y la verdad que una expresión popular. Sé que hubo mucho debate y va a haber mucho debate mañana, si esto es funcional al gobierno, si no es funcional. La verdad que ante la situación que están viendo los trabajadores y trabajadoras en Argentina, negarles el derecho al menos al pataleo. ¿Desde qué punto de vista podría ser funcional al gobierno? ¿Cómo podríamos defender esa idea? Porque obviamente, seguramente Raúl lo tiene más claro, en cualquier encuesta de imagen, los sectores gremiales tienen una imagen mayoritariamente negativa, algunos gremios que contribuyen, como la UTA, que fue a un paro forzado la semana pasada para que le dicten la conciliación obligatoria y mañana tener excusa de no parar el transporte urbano de pasajeros. Sí, también, obviamente, los otros medios de transporte, ferrocarriles, trabajadores contra trabajadores, no decir, bueno, ¿y por qué paran los trenes? Yo te quiero trabajar igual, a mí me sacan el presentismo. Esto es el debate de siempre. Ahora, la realidad es que creo que hay una acción en defensa propia, prácticamente, de los trabajadores y trabajadoras. Sí, yo tengo, digamos, menos certezas que ustedes respecto a la utilidad y... Tengo otro tipo de certezas. Primero, es clarísimo, los sindicatos es una asociación corporativa, los sindicatos tienen intereses propios, la dirigencia sindical tiene intereses propios, la dirigencia sindical es un factor de poder en la Argentina y no sale a la calle si no se asegura la seguridad. Entonces, si los sindicatos salen a la calle, la seguridad está asegurada, porque lo negocian previamente. Ahora vamos a las cosas de las que no estoy tan seguro, que es el modo de la protesta y el significado, tratar de investigar qué pasa ahí adentro. Primer pregunta que me hago, ¿qué porcentaje de los que se movilizaron hoy ustedes creen que votó a Milei? Muy bajo. Yo creo que muy bajo. Muy bajo. No así en las marchas universitarias cuando se hicieron, pero en esto muy bajo. Milei sacó 3 millones de votos más que Sergio Massa. La única manera de reemplazar a un gobierno es ganándole una elección. Esto sirve para ganar una elección. Para que sirva, tiene que tener el siguiente resultado. Tiene que ser un elemento que convenza a un votante de Milei que hizo mal en votar a Milei y que en realidad tiene que votar a la oposición de Milei. Yo creo que muchas veces, cuando se da pacíficamente, creo que es neutro, pero si se da con violencia, reafirma el voto a Milei. Claro. Bueno, no fue el caso de hoy. No fue el caso de hoy. Yo creo que esto es neutro desde el punto de vista. Pero yo hablaba recién con Fava, antes de empezar el programa, yo creo que la CGT se quedó en el tiempo. Yo no creo... Los invito a que hagan una cosa, busquen las redes sociales de los sindicatos y de la CGT. Miren qué batalla está dando la CGT en el mundo de las redes sociales. ¿Saben cuál? Cero, ninguna. Digamos, la CGT cree hoy en día que, bueno, que hacer los paros que se le hicieron a Alfonsín, por ejemplo, pueden llegar a tener el mismo resultado. Y hoy no está en la calle. Me interesa porque parece que hablas de una idea de necesidad de renovación, ¿no? de la CGT. Escuchemos a Héctor Daer, porque Héctor Daer habló hoy y habló sobre la marcha, pero también sobre el recambio al frente de la CGT. Escuchemos a Daer. Un tiempo le he dicho a mis compañeros del Consejo, a muchos, no a todos, del Consejo Directivo, que se había cumplido un ciclo de 9 años al frente de la Confederación General del Trabajo y efectivamente ya les dije que voy a trabajar para la unidad, pero no voy a reelegir. Un tiempo... Bueno, ahí estaba, ¿no? Trabajar para la unidad, pero no a reelegir. Me suena igual, ¿no? Como de otras unidades fallidas. También hay un fenómeno de... Hasta no lo veo, no lo creo. Claro. También hay un fenómeno muy marcado de fragmentación de la clase trabajadora, ¿no? Y de desigualdad al interior de los propios trabajadores asalariados, entre trabajadores estatales, pongamos por caso, de gremios
o de rubros, por ejemplo, la docencia, o trabajadores estatales de otros ámbitos en donde las diferencias salariales son notables, digo, y las adscripciones de clases son notables. Ni hablar de trabajadores precarizados, ¿no? O el trabajo informal, que no tiene representación, que no hace huelga, digo. Y eso también ha generado, al menos creo yo, obviamente los votantes de Milei o en cierto espectro de esos votantes, la idea de casta. Casta también incluso como en una guerra de pobres contra pobres, como aquel trabajador que tiene los derechos básicos, tradicionales, vacaciones, aguinaldo, etcétera, etcétera. Sí, de todos modos yo quiero poner un matiz con lo que decía Raúl. Es cierto que comparto plenamente que digamos, hoy ves una red social de un gremio y pone el flyer del comunicado de 500 párrafos que no lee nadie porque no hay manera en el celular de abrirlo. La letra está muy chiquita. Estamos peor que acá. Pero la verdad es que creo que también ha sido bastante cauta la CGT con el gobierno de Milei. Sí. En relación a lo que uno percibe que es la situación que están atravesando muchos trabajadores y trabajadoras, sobre todo el ámbito público, que es donde más ha golpeado la motosierra. Creo que en este contexto donde el gobierno viene desde el mediados de enero, que fue Davos, en adelante, esto es una más de distintas expresiones, algunas con más legitimidad, pero posiblemente la del 1 de febrero, después del discurso de Davos, que fue una marcha de sectores amplios de la sociedad democrática, donde había mucha gente que había votado a Milei, pero que sintió una agresión inexplicable, inentendible e inadmisible. Y después, bueno, también los gestos de la política, ¿no? Ayer hablábamos de un Congreso que se empieza a animar con algunas cuestiones. Ayer realmente el gobierno no tenía absolutamente nada de control en lo que fue el debate del Parlamento. Sus socios habituales trabajando a reglamento, como me dijo una periodista analista política, se estaban trabajando a reglamento. Se adelantaron no hicieron nada en contra, pero no hicieron nada a favor tampoco para evitar lo que pasó. El gobierno muy desorientado. Sectores de la oposición más moderados que han acompañado en algunos temas al gobierno, dando el quórum y dando los debates. Entonces, esto se inscribe, me parece, en una consolidación de un momento complejo que tiene el gobierno, que no quiere decir que es un momento terminal, ni que va a tener impacto en las elecciones. Digo, es un momento, una foto que nos muestra un proceso de 3 meses de desgaste del gobierno, que habrá que ver si logra encontrar la forma del gobierno de salir de esta situación, ¿no? Sí, sí, es verdad lo que decís. Aparte, el gobierno indudablemente entró en una situación de tembladeral, digamos, las cosas ya no le salen tan bien como le salían al principio. Respecto a lo cauto de la CGT con este gobierno, yo te diría la CGT fue tremendamente cauta mientras negociaba con el gobierno las condiciones de las leyes, lo que le tocaba a los sindicatos, etcétera. Tampoco se puede ser ingenuo en ese tipo de relaciones. A mí hay una palabra, dos palabras, digamos, una expresión de uno de los tantos tweets de Axel Kicillof que me llamó la atención y dije, este es un acierto. Cuando dijo, hay que construir un escudo democrático que permita reemplazar a este gobierno. Cuando habla de un escudo democrático, está hablando de una amplitud grande realmente, porque vos tenés sectores democráticos de la vida argentina con los que no coincidís en un montón de cosas, pero reconocés que son democráticos y que estarían dispuestos a consolidar una democracia, y con ellos habría que trabajar. ¿Cuáles serían, por ejemplo, Raúl? Bueno, yo te diría, el radicalismo es un sector democrático, el socialismo es un sector democrático, la democracia cristiana, el partido intransigente, el peronismo, en una gran proporción del peronismo. Hay una cantidad de sectores democráticos que avalarían gobernadores. Hay nuevos gobernadores como Puyaro, Yarlora, Rolo Figueroa, Nacho Torres, que estarían que en se la vincula lo que construcción. decís con otra frase, Raúl, de Kicillof, que tenemos que entonar o crear nuevas canciones. Digo, también, ¿no? Digo, también renovar, en el sentido de con nuevas canciones, es lo que está diciendo Raúl, me parece, ¿no? Sí, habría que buscar nuevos caminos, y me gustó mucho lo que dijo Daer en un sentido, porque se nota hasta en el tono de la reflexión.
hizo una toma de conciencia, se dio cuenta que su ciclo está Ya agotado. está. Ahora, la imagen de los líderes sindicales, que entiendo no es una imagen demasiado positiva, ¿no? Para la sociedad, ¿afecta de algún modo el reclamo de este paro? No creo. En ese sentido no estoy seguro. Yo creo que este tipo de reclamos... vos te referís al paro, no a lo Al de paro. hoy. No, yo te voy a decir una cosa. Los miembros de un gremio, los trabajadores miembros de un gremio, se sienten representados y defendidos por su dirigencia sindical. Son los otros los que ven... Claro, los que la pero miran de afuera. nunca vas a escuchar un camionero hablar mal de Moyano. Nunca, absolutamente nunca. Digamos, siente que los representa, los defiende. Lo que pasa es que también en contraste con la sociedad en general, estamos en una sociedad que ha ido perdiendo trabajo asalariado representado Totalmente. sindicalmente. Totalmente. Y en parte en ese malestar también se basa la elección de Milei, ¿no? Esta idea de, bueno, yo tuve que ir a la economía uberizada, digo, de la aplicación o del trabajo no registrado, del que factura, del contrato de locación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso te va generando, el pluriempleo te va generando una discusión compleja. Incluso ahora la salida es una salida cuentapropista, individual. Fíjate toda la resistencia a la sindicalización que tienen los chicos del delivery. Claro. Ninguno quiere estar sindicalizado. Ahora, volviendo a las palabras de Daer y a lo que vos decías con respecto a este estilo antiguo de los líderes sindicales, ¿hay una renovación posible? No sé, ¿hay líderes sindicales de 20 años menos que Daer? Sí, los hay. Que sean Sí, los tuiteros? hay. Los hay, Juan, yo los conozco y militan y Sí. están, pero no es un tema etario. Claro. Yo coincido con lo que decía Raúl, en algún punto la creatividad a la hora de manifestarse va a tener que manifestarse, la redundancia, digo, en algún momento va a haber que entender que solamente la marcha en la calle para ir a dormir tranquilo sabiendo que hiciste algo no va a alcanzar. ¿Y qué otra Porque cosa? lamentablemente Tiren ideas. pero ¿Qué ha otra pasado, cosa se este puede hacer? gobierno lo ha puesto en tela de juicio. Ha puesto en tela de juicio esta cuestión de para mí no son 30.000. Bueno, te vamos a marchar. Bueno, márchame. Claro. ¿Y entonces qué? Y entonces nada, porque después nuestros representantes también nos Claro, clavan en el pero Congreso. pero Entonces, creo que ese es un gran problema que afronta no solamente el sector sindical, sino todos los sectores de la sociedad que están con algún reparo, algún reclamo contra este gobierno. Necesitamos algo más que lo clásico. ¿Y por qué? Y Julio, ya te dejo, perdón. ¿Por qué creo que estamos algo más que lo clásico? Porque lamentablemente creo que todo el sistema que apoyaba esas estructuras clásicas, que era el Estado en definitiva, termina fallando. Sí. El Estado termina fallando justamente en el empleo, o la posibilidad de adquirir empleo, porque termina fallando en la generación de riquezas, termina fallando en los tres grandes sectores que uno le adjudica a lo público, que es la educación, la salud y la seguridad. La gente, digamos, hubo una privatización indirecta de la educación. El que tiene una guita manda a sus pibes a la escuela privada, el que tiene una guita paga una prepaga, y el que tiene un poco más de guita se va a un country o está en un edificio con un tótem o con una seguridad. Entonces, esos tres grandes servicios están privatizados, por ende, como pierde sentido el Estado, pierde sentido también esos reclamos que se le hacía a ese Estado. Hoy estamos ante otra cara del Estado. Y creo que, porque no es que no hay Estado, es otra cara del Estado, es otra cara de organización de la sociedad. Como hay otra cara, creo que hay que plantearle otra contracara a ese modelo. ¿Y cuál podría ser? ¿Qué, se te ocurre alguna idea de contracara posible? Digo, una forma de manifestar, en todo caso. Perdón, antes de eso, protesta. Juan, que vos pusiste una pregunta que se vincula con lo que está diciendo Agustín, que no es casual que la última dictadura cívico-militar haya atacado, en particular a los trabajadores organizados, a la organización sindical, porque el sindicato es mucho más que una organización de la vida, claro, de la vida en sociedad que pelea por el salario, por la renta. Pelea por el salario, pero pelea por mucho más. Lógico. Hubo una época en la que los sindicatos organizaron, y algunos sindicatos lo siguen haciendo. Pienso en el sindicato de la bancaria, pienso en algunos sindicatos docentes, pienso en muchos sindicatos. Organizan la vida, organizan el consumo, organizan desde las tareas de cuidado, desde una guardería que no es menor, hasta el lugar en donde vos te vas de vacaciones, o cuando te casás, o cuando tenés un hijo, en la digo, son cosas que no son menores, de dar un sentido de pertenencia a ese trabajador, a esa trabajadora y a su familia, a quienes los antecedieron y a quienes los precedieron. En ese sentido, atacar el sindicalismo organizado es algo que estuvo en la base
de este modelo que hoy tenemos, de fragmentación de la sociedad, de atomización de la sociedad, pero de profunda concentración de la riqueza en muy pocas manos, digamos. Desprestigiados con más o menos razón, más allá de los líderes sindicales, hubo un trabajo. Esa no es una batalla cultural, es una batalla por el sentido. Cuando nosotros pensamos la eficacia o no de un paro, y coincido con lo que dice Raúl y con lo que dice Agustín, también muchas veces esto se reduce a, le aumentamos a los trabajadores o damos paritarias del 5% y eso va a la inflación. Como que nos han metido eso en la cabeza y no podemos salir de ahí. Digamos, han cooptado y han capturado la discusión pública y muchas veces nuestras mentes, creo. Yo no sé, creo que lo de Milei es disruptivo, es muy repentino, hace poco que está, hay que analizarlos. No sé bien cuál es la receta, hay que pensarla obviamente. Sí me parece que apelaría a no caer en la tentación de hacer mileísmo progresista, digo, ¿no? O sea, veo mucho también veo muchos dirigentes de la política intentando imitar a Milei. Claro. Haciendo versiones peronistas de Milei, haciendo versiones progresistas de Milei, haciendo versiones radicales de Milei. Porque funcionó, ¿no? Entonces probemos esa fórmula. Pero funcionó para ese personaje, en ese contexto histórico, obviamente. Después uno lo ve, hoy hay un video de Trump que se ha hecho viral, que dice, vengan y ahora van a venir a mí, me van a rogar y me van a besar el culo. Literal, el presidente. Decir eso. Sí. Una locura, claro. Es una locura decir eso, digamos, porque, no sé, es ofender a todo el resto. Al mundo entero, no claro. entiendo eso. Entiendo la jugada que siempre hace Trump de pegar duro y después negociar. Bien. Perdón, porque vamos a hablar inmediatamente de Trump, pero antes de pasar a Trump, porque los veo con muchas ganas de hablar de Trump, pero antes podemos ver cuáles son los servicios que no van a funcionar mañana, porque esto, la televisión también es servicio, y esto tenés que saberlo. Si me lo pones en pantalla grande, te lo voy a agradecer. Servicios afectados por el paro del 10 de abril. Muchas gracias. No habrá trenes. No va a haber servicio de trenes, tampoco de subtes. ¿En la línea F no funciona mañana? ¿Perdón? La línea línea funciona. F. La línea F es nueva, así que puede ser que funcione. La línea de funciona se la toma Conan. Bien. Perdón. Y hay un DJ que se llama Jorge Macri. Claro. Bien. Recolección de residuos sin servicio. Tampoco va a haber transporte de cargas con camiones. Tampoco habrá transporte marítimo. Adhieren al paro los aeronáuticos, o sea que tampoco habría vuelos. No habrá atención en los bancos. Tampoco habrá clases en las escuelas públicas ni en las universidades públicas. Acatamiento total de la industria, sin atención en el correo postal y sin atención al público de parte de la administración pública. Para que lo tengas en cuenta, todo lo que va a suceder mañana. Y acatamiento dispar. En el caso de los taxis, adhieren con acatamiento dispar. El comercio también adhiere con acatamiento dispar. La educación privada con actividad limitada. Salud pública y privada, adhesión limitada al servicio esencial. La gastronomía también con actividad limitada. Y las estaciones de servicio adhieren con acatamiento dispar. Sí habrá colectivos operando con normalidad, y con esto hago la última pregunta antes de pasar a otro tema, y es si... Juan, perdón. Una cosita sobre los servicios. Anunció la vocera informal, reemplazante informal de Manuel Adorni y Liliana Franco, que oficinas de ARCA y ANSES abren mañana. No sé si con personal gerencial. Bueno, mi consejo, si tenés que hacer un trámite, aprovechá mañana porque no hay nadie. No hay nadie. A mí me pasó una vez, lo hice, confieso, y la verdad que me fue bárbaro, porque no tuve que hacer cola ni nada. Sos como el que se ha tomado un café en la final del Mundial, ¿no? Y bueno, ¿qué va a hacer? Pero quería preguntar esto. ¿El hecho de que funcionen mañana los colectivos puede de alguna manera afectar a la eficacia del paro? Porque esto ha sucedido en otras ocasiones, ¿no? Vos decías la industria para totalmente. Te doy un número. De hoy, del mediodía, una reunión de la Comisión de Pymes que preside mi compañera de bloque, Mónica Fein. 19 millones menos de pares de calzado producidos en Argentina en el último año. Entonces, si hay colectivos, los que todavía tengan actividad van a intentar funcionar. Claro. Posiblemente. Bien, vamos a pasar al tema que la mesa me está pidiendo. ¿Querés hablar de Donald Trump? ¿Querés hablar de la guerra de los aranceles y de las novedades del día de hoy? Bueno, paso a contarte que Donald Trump puso en pausa los aranceles recíprocos a decenas de países, pero al mismo tiempo los aumentó al 125%
para China. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el mandatario suspendió los llamados gravámenes recíprocos a los mayores socios comerciales de Estados Unidos, pero manteniendo la tasa del 10% a casi todas las importaciones globales. Con base en la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales por la presente, dijo Trump en Truth Social, aumento el arancel que Estados Unidos le impone a China al 125% con efecto inmediato. Fue en la misma comunicación, ¿no?, en la que dice que pone en pausa por 90 días Ahí está, podemos leerlo completo si querés. Debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales, por la presente aumento el arancel que Estados Unidos le impone al 125% con efecto inmediato. En algún momento, ojalá en un futuro próximo, China comprenderá que la época de estafar a Estados Unidos y a otros países ya no es sostenible ni aceptable. Por otro lado, y considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos, incluyendo los departamentos de Comercio, Tesoro y el representante comercial de Estados Unidos, para negociar una solución a los temas en discusión en materia de comercio, barreras comerciales, aranceles, manipulación cambiaria y aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos, a instancias mías, he autorizado una pausa de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este periodo del 10% también con efecto inmediato. Gracias por su atención, dice el presidente de los Estados Unidos. Sí, primer pregunta es ¿cuál fue la falta de respeto de China hacia los mercados? China produce muy barato productos de muy buena calidad. Y yo te diría que el camino que China ha tomado para llegar a esto, el paso inicial lo dio a Estados Unidos con la visita de Nixon y Kissinger, la reunión con Mao. Es en el año 1972, ahí se dio el paso inicial a abrir China, a que capitales norteamericanos pudieran instalarse en China. Los chinos los aceptaron con beneplácito, por supuesto, exigiendo la transferencia de tecnología y el hecho de ir adquiriendo el conocimiento. Hoy en día los ingenieros, China produce 15 veces más ingenieros que Estados Unidos. Estados Unidos produce muchos abogados, pero China produce muchos ingenieros. Y bueno, si uno mira la industria automotriz, yo creo haber mandado un gráfico. Lo vi, muy interesante. ¿Lo viste? ¿Cómo ha aumentado, digamos, el lugar en el mundo de la industria automotriz? Es un pequeño video y es interesante porque es una línea de tiempo y ahí vas a poder ver, bueno, cómo ha evolucionado la producción, ¿no? Y la exportación, en realidad, de vehículos de parte de distintos países. Fíjate que en este comienzo, que es en 2014, tenés a China ahí abajo en rojo y arriba tenés a Japón, a Estados Unidos y a Alemania. Mirá lo que pasa cuando le damos play. Dame un segundito que esto tiene que arrancar. Está en pausa por 90 días como los aranceles de Donald Trump, pero en algún momento van a empezar a fabricar, esto se va a activar. Vos tenés paciencia porque es muy lindo ver cómo las líneas van subiendo, bajando, se cruzan en algún momento. 4 veces más, ¿no? Estados Unidos que Japón y Alemania. Sí, estábamos ahí arrancamos. Va cayendo un poquito Estados Unidos, empieza a subir China, va cayendo Alemania, Japón se mantiene bastante, pero ahora ¿qué pasó? Mirá la pandemia. Pumba. Y después de la pandemia... Pareciera que la pandemia fue un factor interesante, ¿no? Para analizar la cuestión de la producción o la exportación de autos de China. Interesante. Yo no quiero ponerme conspiranoico, pero ¿de dónde vino la pandemia? Si no, mañana venimos todos con casco de aluminio, ¿no? Pero ¿qué pasó? Bueno, creo que a Javier Milei le gusta que del 2020 al 2024, que en 2 años haya sucedido eso, indudablemente que a Estados Unidos lo tiene que alterar. Y cuando Trump toma las medidas, es lo que nosotros llamamos patear el tablero, es romper el equilibrio. Ahora, cuando retrocede con el resto del mundo, se ve que el equilibrio que quería romper era el generado con China, que es otro titán también, con el que seguramente va a llegar a algún tipo de negociación y se va a llegar a un tipo de nuevo equilibrio. Pero hay una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención. Donald Trump sabía
cuando puso las medidas estas arancelarias, sabía, porque lo hizo varias veces antes, ya lo había hecho con Canadá, lo había hecho con México, sabía que iba a anunciar en 48, 72, 96 horas, diciendo que las congelaba por 90 días y que retrocedía. ¿Qué pasó con las bolsas? Las bolsas con las medidas se fueron al pozo. Pero ¿qué pasó cuando dijo que las medidas las iba a congelar por 90 días? Se fueron para arriba. Alguien ganó mucha plata. Claro, vos decís que se lo contó a los amigos en Mar-a-Lago, ¿esto o no? Alguien en Mar-a-Lago no, porque eso. si no el nuestro hubiera enganchado algún dato y no enganchó que nada. no se encontraron. Estaba ocupado bailando, sí. Sumando a lo que dice Raúl, hoy se conoció que 48 horas antes del anuncio de las medidas de los aranceles, 3 aviones de carga repletos de iPhones salieron de China para Estados Unidos. Antes de que se impusieran los parecería aranceles. que el iPhone Va a subir de precio claro, desmesuradamente, y ahora Apple dice no va a aumentar el iPhone. Okay. Pero hay 3, no sé qué cantidad, son 3 aviones llenos de iPhone. Ahora, por otro Ya lado, estaban vos vendidos, fijate, estaban vendidos y ya importados antes de los cuando yo aranceles. era chico, las zapatillas se usaban para hacer deporte, digamos. Uno usaba zapatos. Ahora las zapatillas, incluso yo ahora tengo puestas zapatillas. Digamos, las zapatillas se usan para todos los días. Las zapatillas que se venden en Estados Unidos a 120, 125 dólares, el costo de fábrica en China de las grandes marcas son 10 dólares. Entonces, para poder producir a 10 dólares, también tiene que haber, digamos, un socialismo de explotación de la mano de obra. Claro, un salario. Es imposible entender el... Yo estuve en China en diciembre, estuve 20 días, 25 días, nos invitó el Partido Comunista Chino para la Pre-CELAC, la cumbre de la Pre-CELAC, y la capacidad de confección, de fabricación, de explotación de trabajadores, primero que es inentendible sin el sistema político al que están acostumbrados, al que están sometidos, dirán algunos. Partido único. Sí, claro. Es una coalición de partidos igual, es interesante. Coalición hay de partido 8 único. partidos, pero es una coalición con un partido único, en donde la capacidad de producción es imposible de igualar. La verdad es que es imposible de igualar. Yo creo que lo que pasa entre Trump y China y Xi Jinping en este contexto es simplemente, en mi opinión, uno de los últimos estertores de un Estados Unidos que eventualmente va a terminar perdiendo la batalla económica con China. No hay manera que con los estándares de la democracia occidental que pregona, que lidera Estados Unidos, pueda equiparar ni los costos ni la capacidad de producción de China. Es más, incluso, creo que el otro día lo hablábamos, la subida de aranceles a China no le preocupa. ¿Por qué? Porque China tiene una capacidad de colocación de productos, sobre todo en América del Sur y en África, que no se compara con la de los Estados Unidos. Y justo lo que decía Raúl, la creación de ingenieros, esto es una política de Estado, digo. China tiene más estudiantes africanos y sudamericanos estudiando en China que Inglaterra más Estados Unidos juntos. Ya su programa de becas supera al Estados Unidos y al de Reino Unido. Digo, acá hay varias políticas de Estado. Una de ellas es la captación de talentos para después ofrecerles un esquema de incentivos para que se queden, para que eduquen y para que después se vayan a sus países sabiendo de los beneficios y de las buenas noticias que trae el sistema, como dicen ellos, ¿no? El socialismo con peculiaridades chinas. Y creo que en ese sentido, creo que Estados Unidos tiene una batalla casi perdida. 2 datos que algunos compartíamos ayer. Primero, hoy China exporta 500 billones de dólares más que Estados Unidos. Sí. Que sigue siendo la economía más grande del mundo, obviamente, pero China va directo a eso. Segundo, el principal acreedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos es China. Y hoy empezó a vender. Entonces, también creo que en la negociación cruzada va a ir, va a tallar también eso, porque Estados Unidos viene con un déficit crónico, que es lo que intenta corregir Trump, y básicamente se mantiene con las ventas de su deuda a Japón y a China. Y un tercer tema, que lo hablamos también ayer, que Raúl no estaba, básicamente la calidad de vida y los salarios de los trabajadores y trabajadoras de Estados Unidos y Europa se construyó y se consolidó sobre las espaldas de la explotación y los bajos salarios
de los trabajadores y trabajadoras de China y de su Ahora, perdón, hago una pregunta que me genera un poco de miedo. Si la guerra económica, como dice Agustín, la va a ganar China, ¿no puede llegar a reformularse la democracia occidental y adaptarse en todo caso y ponerse todo un poquito peor y un poco más parecido a China? Dice José Gabriel Tocatlián que estamos en una sociedad post-occidental. Sí, yo les mencioné que el domingo hubo un artículo de Ricardo Auer en Infobae. El título era "El modelo chino arribó a Washington". Así que algo de eso puede haber. Sí. Pero otra cosa que me llamó la atención, vieron que en toda esta situación se habló de la Comunidad Europea, se habló de Donald Trump, se habló de China, se habló del 10% para Argentina. No apareció en ningún momento ni Rusia ni Putin. Total. Es llamativo. Cero arancel. Claro. Es llamativo. Sin dudas. Es poderosamente Yo quiero agregar llamativo. con respecto a tu pregunta, Juan. Yo creo que sí, pero... Y me acordé de un dato mientras Esteban hablaba. China consumió en los últimos 5 años más cemento que Estados Unidos en los últimos 25. Digo, hay una epidemia infraestructural en lo que es la construcción de la China, sobre todo de la China de la costa, ¿no? De esa China que empieza, que tiene esos trabajadores. La China más urbana. Claro, la China industrial sería, que tiene esos trabajadores que igual se empieza a ver también, y por eso digo sí, pero, en casi un círculo vicioso / virtuoso, que es que el trabajador chino también empieza a percibir los signos de prosperidad del Estado que empiezan a caer en ellos. Entonces, de repente el trabajador chino también llega a un auto. Yo me subí a esos autos, los marca Beijing, que van a empezar a caer acá. Los primeros aranceles de Trump que fueron a favor de Musk, ¿no? Los autos con inteligencia artificial híbridos chinos, que valen $12.000, $15.000 y tienen absolutamente todas las funcionalidades y más que las de un Tesla, y encima son más estéticos, que adquieren los trabajadores chinos, que empiezan a construir también una cultura. Acá por ahí Julio va a ser mucho más sustancioso que yo para describirlo, ¿no? Pero empiezan a adquirir una cultura compartida, no solamente de familia, de movilidad social ascendente, de que mi pibe también deje de ser un pibe que fabrica una parte de un auto para que vaya a la universidad, para que pueda comprar otro auto, para que su nieto también empiece a adquirir esa cultura de la movilidad social ascendente, de la prosperidad que se empieza a ver, que no solamente se ve en el Estado, sino que se ve en el pueblo, en la sociedad. Y que creo que eso da el pero que te digo, ¿no? Sí, puede ser que China gane la batalla comercial. La famosa batalla cultural, yo todavía creo que hasta incluso puede ser, de vuelta, como fue el estado de bienestar, que fue esto entre la Unión Soviética trayendo algunas características que necesitaba el neoliberalismo salvaje de Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial o pre Segunda Guerra Mundial. Creo que acá se puede llegar también a una síntesis entre la producción, la movilidad social ascendente y un Estado necesario e inteligente para planificar todo eso. También interactúa la sociedad china con el resto del mundo. O sea, no solo se globalizan y se localizan globalmente los eslabones de la cadena productiva. También hay referencias culturales, en eso sigue siendo Estados Unidos muy fuerte a través de las industrias culturales. Digo, hay una, no digo una aspiración a ser una sociedad occidental, sino que seguramente vendrá otra sociedad diferente, pero los chinos tampoco son tan sonsos. O sea, ven que en otros lugares del mundo hay derechos laborales, en otros lugares del mundo hay posibilidad de vacaciones, viajar, derechos sexuales, reproductivos, digo, empiezan a aparecer. No, mi duda es si no se invertirán en todo caso las cosas y terminemos nosotros teniendo menos derechos de todos los que menos derechos seguro, vamos en por ese camino vamos, ¿no? Por ese camino vamos. No sé pero si ahora cuando hablamos vos hablabas del cemento en infraestructura, yo pensaba, qué chiquitos que nos quedamos. Totalmente. Qué chiquitos que nos quedamos. Ahora, Trump se monta sobre el viejo sueño americano y apela al viejo mito del Estados Unidos que producía autos, del laburante que se iba de vacaciones. Sí. Esa época del baby boom. Es como que apela a ese mito y como lo último que le queda del mito y está agarrado ahí. Pero y tiene sus corifeos. En parte lo logró en el primer gobierno porque todo lo que es el cinturón de acero de Detroit, toda la zona del noroeste del noreste, perdón, de Estados Unidos, como que se reactivó. Pero vos viste la línea, ¿no? Sí. ¿Quieren verlo un poquito a Trump con esta frase, el famoso Kiss My Ass de hoy? Tenemos parte del discurso de Trump. Vamos a verlo. Why you decided to put a 90-day pause? Well, I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting
yippy, you know. They were getting a little bit yippy, a little bit afraid, unlike these champions, because we have a big job to do. No other president would have done what I did. No other president. I know the presidents, they wouldn't have done it. And it had to be done. What was happening to us on trade, not only with, you know, if you look at it, not only with China, but China was by far the biggest abuser in history, and others also, but somebody had to do it. They had to stop because it was not sustainable. Last year, China made $1 trillion off trade with the United States. That's not right. Why are you? Bueno, no era el discurso que creía, me quedé sin el Kiss My Ass, perdón, pero... Pero es interesante. Es interesante lo que dice Trump y es interesante la posición de alguien tenía que hacerlo, otros no se animaban, yo me animé. Define un poco la personalidad de Trump y define, te das cuenta por qué ganó la elección. Claro. La convicción que tenía que le hizo ganar la elección. Y con Milei no fue algo muy diferente, porque Milei tuvo una convicción durante la campaña que ningún otro tuvo respecto al futuro. Todos hablaban, se defendían de Milei. Y hoy en día la oposición sigue sin hablar de futuro, sigue sin convicciones, había un estilo de placa Crónica TV hoy que decía algo así como que, digamos, uno no puede tener demasiado interés en la interna del peronismo cuando la jubilación mínima es de 280.000 pesos. Lógico. Hay algo que la política está yendo por un lugar y la sociedad por otro. Y si eso sigue sucediendo, Milei va a seguir siendo presidente. Ahora, esto que hace Trump, ¿te parece que es, de alguna manera, prestar atención a la agenda de la gente en Estados Unidos? ¿O sí, seguro. Digamos, ¿cuál es la finalidad de Trump? Es recuperar el poder industrial de Estados Unidos y que haya trabajo para los obreros industriales en Estados Unidos, lo que hizo con la industria automovilística cuando él fue presidente. Totalmente. Él cree que esto, bueno, Make America Great Again. Sí. Él cree realmente en eso, no es una posición. Y ojo, no estoy seguro que el establishment norteamericano esté de acuerdo con Trump. No estuvo de acuerdo con Kennedy el establishment norteamericano, no quiero ir más lejos, pero no estoy seguro que esté de acuerdo con Trump. O sea que Trump, digamos, puede... Bueno, casi cabeceó una bala Trump, digamos que casi la... Bueno, la rozó. Ojo, ahí, casi. Sí, podía haber sido mala puntería, pero también podía haber sido buena puntería. Claro, por eso digo. Es decir, una advertencia. No, y también, digamos, independientemente de que logre o no su objetivo, es real que muestra capacidad de decisión y un proyecto de futuro, ¿no? Totalmente. Y poco apego a las instituciones también, Bueno, ¿no? creo que nosotros valoramos la importancia de las instituciones porque quizá estamos más en un circuito de la política, de cómo funciona el Estado. La gente de a pie yo te digo ve que resultados, ve a alguien decidido, ve a alguien que va al frente y que decide. Nosotros también, Raúl, no le bajemos el precio tampoco a el estilo de conducción y de gobierno de Alberto Fernández, que era muy contrastante. Porque decías, bueno, Alberto prácticamente era la sensación de que no tomaba ninguna decisión, no pudo ni aumentar la tarifa de electricidad. ¿Cómo decís no le bajemos el precio? No, digo, al peso que tuvo eso en la decisión de la gente cuando votar a Milei. No, por supuesto. Sobre un presidente que parecía que no tomaba decisiones, viene uno que dice, yo voy para acá. Exactamente, eligieron a uno que tenga capacidad de decisión. Exactamente, y era lo que le exigían a Axel, poné la fecha, le decían. Claro. Y ahora la PUSE le quieren derogar la fecha. Si vos querés liderar, si querés ser el jefe, animate. Tomá decisiones. Animate, no se puede. Y finalmente la política se reduce a la lucha por el liderazgo. Digamos. Exacto. Y Bueno, pero no hablábamos de proyectos, de la falta de proyectos, de programas. Lo que pasa es que si el liderazgo hablamos de eso, hablamos. si vos el liderazgo Estamos hablando de liderazgo en este momento. El tema es, si vos después el liderazgo no lo llenas de contenido, Pero lo perdés, seguramente lo perdés. Tomate, digamos, acá tenés uno que fue el estereotipo, el modelo de liderazgo en la Argentina, que fue Perón, que creó el peronismo, que se creó el peronismo de alguna manera, y tenía permanentemente un proyecto de futuro, permanentemente. Siempre a lo largo de su vida hablaba
decía, yo recuerdo cuando volvió al país en el año 73, en una conferencia, no era una conferencia, era una entrevista que le hacían 3 periodistas. Uno de los 3 era Jacobo Timerman, está en YouTube. ¿Qué dice? Dentro de 50 años, año 73, 50 años, año 23, la soya va a ser muy requerida por el mundo, porque dice va a ser una proteína requerida por el mundo, etcétera, etcétera. Perón tenía una visión de futuro increíble, digamos. Ese Perón, por lo menos el Perón que volvió a la Raúl, Argentina. me hiciste acordar 2015, cuando el kirchnerismo ya en los últimos estertores decía, el candidato es el proyecto. Digo, como no puede existir liderazgo o conducción sin proyecto, tampoco quiero poder proyectos sin conducción en un país presidencialista como este, ¿no? Que requiere de figuras que auren en torno a así el proyecto. Que nadie de la política se espere que la gente defienda las instituciones si las instituciones no defienden a la gente. No va a existir eso de que hay que convencer a las personas que la Constitución es un libro que hay que ser defendido si nadie hace respetar la Constitución y aplica lo que dice la Constitución. Sino es la defensa de un libro de letra muerta que no le importa a nadie. La Constitución no se ve como una herramienta de que posibilite ese liderazgo. Y yo quiero, y yo reivindico en Trump y reivindico en Milei, por lo menos, Zócalo, el orgullo de lo que uno defiende. Porque en definitiva es eso lo que a uno lo lleva a encontrar las respuestas. Después probablemente uno erre o probablemente uno acierte. Pero digo, en algún momento necesitamos dirigentes, líderes. A mí la palabra líderes me suena a generación Zoe. Necesitamos dirigentes, referentes, conductores que crean en lo que dicen y que lo apliquen. Y si después tienen éxito, que sean reivindicados y ratificados por la sociedad, y si no lo tienen, que sean reemplazados, pero que tomen decisiones. Creo que tanto Biden como Alberto Fernández fueron los paradigmas de un Estado o de un referente, de un líder derrotado de antemano ante las batallas de esa correlación de poderes, que en definitiva es lo que tiene que hacer un presidente o un líder. Sí. Bien, un poco lo están pidiendo, así que me parece que vamos a pasar al siguiente tema, si están de acuerdo, caballeros, y tiene que ver con la interna del peronismo, y sus nuevos episodios en el día de hoy. En medio de la interna, declaraciones del gobernador Kicillof. Nuestro único adversario es Milei, dijo Axel Kicillof, que encabezó un encuentro de delegados de la UOM en Mar del Plata y llamó a mostrar una alternativa al oficialismo nacional. La unidad del movimiento obrero es la columna vertebral de ese camino para enfrentar a nuestro único adversario, que es Milei, y mostrar que hay una alternativa. Esto dijo el gobernador, que estuvo acompañado por el titular de la UOM, Aber Furlan. Creo que podemos verlo, podemos ver al gobernador diciendo lo que acabo de comentarte. Míralo. Fecha ya para un proceso electoral. En ese proceso electoral, nuestra propuesta es defender al pueblo de la provincia de Buenos Aires, defender a los trabajadores y trabajadoras, defender a los jubilados, defender la salud, la educación, defender la perspectiva de tener universidad pública y gratuita para todos. Defender a la provincia de Buenos Aires es defender un modelo de país y es defender a la Argentina. La unidad que está expresando el movimiento obrero es también el camino para enfrentar a Milei. Un gran frente que le ponga freno al gobierno de Milei, que contenga a todos los sectores. Esa unidad nos tiene que dar la fortaleza para mostrarle al pueblo que hay una alternativa a las políticas de miseria, de hambre y de entrega. Construir esa alternativa, hacer el trabajo duro de hablar con todos, de escuchar a todos, pero llegar a todos los sectores, entusiasmar, darle la posibilidad de depositar su confianza para que el futuro sea mejor. Eso también es una tarea de la hora. Y eso implica
una enorme generosidad. Eso implica una enorme entrega. Compañeros y compañeras, iniciamos una campaña electoral. El único problema grande que tenemos, el único adversario grande que tenemos es el gobierno de Milei y sus políticas. No hay otro adversario. Bueno, dirigentes divididos hablando de unidad, ¿no? No, bueno, pero claramente le está disputando el liderazgo a Cristina, Sí, eso claro. es clarísimo. Digamos, hoy en este discurso habló como liderando un espacio político. Y obviamente tiene el apoyo de la Unión Obrera Metalúrgica y tiene el apoyo de más gremios, el gobernador Sí, Kicillof. muchísimos gremios, no solo muchísimos gremios. Me pasó algo muy curioso. Yo conté una anécdota de mi vida matrimonial cuando Cristina me trae el periódico del PCR y dice lo de Albania. A partir de ese momento, el director de Relaciones Institucionales del PCR me manda información. Y hoy me manda una información, ¿verdad que la abro? Porque Los chinos con Kicillof. se reunieron con Kicillof. Ahí está. Efectivamente, y me manda todo el detalle de la información de la reunión con Kicillof. Kicillof, la ventaja que tiene Kicillof es, digamos, él puede convocar a un frente amplio y nadie puede decidir a priori que queda fuera de eso. Si la Cámpora convoca, hay muchos sectores que van a decir, yo estoy afuera, yo no puedo entrar en eso, Claro. no me van a dejar, digamos. Esa es la gran ventaja que tiene Axel en este momento y yo creo que la está utilizando y está avanzando bien, sin confrontar en la palabra, pero mostrando la decisión y el coraje que hay que tener para hacer una alternativa al liderazgo de Cristina. No es fácil Y eso. por otro lado, gobierna quizás en la provincia más, no sé si desigual, pero con múltiples realidades al interior del casi el 40% de la población de la Argentina, y es la Pampa húmeda, pero es el conurbano profundo, son las ciudades grandes industriales como fue Bahía Blanco, como Mar del Plata, digamos, una realidad de una provincia tan disímil y tan difícil de gobernar, complejísima, ¿no? Digo, complejísima, que desde luego se le pueden criticar muchísimas cuestiones. Ahora bien, en los actores de la interna del peronismo, es el único que está con una gestión llevando adelante con el asedio de Milei y con el recorte que le llevan. Dame siempre a este Axel y no al que leyó un discurso durante 40 minutos para decir que la elección era el 7 de septiembre, porque el simulador le daba... Bueno, un momento incómodo, difícil, ¿no? Un Axel larretista, un Axel de Horacio Rodríguez Larreta, ¿viste? Militante de la nada, que candidato a primer ministro de un país nórdico, y prefiero mucho más a alguien, como dijo Raúl, que quiere o que tiene la voluntad de ser el líder político de un cambio generacional y también de un cambio en la forma del hacer político a la hora de gestionar. Prefiero toda la vida este discurso que el que vimos el otro día. ¿Y puede reunir la adhesión de gobernadores también detrás de su candidatura? Ya la tiene. Sí, claro. Ya la tiene, está hablando con muchos gobernadores, digamos. Lo que pasa es que se da los tiempos para hacer públicas determinadas cosas, pero indudablemente todo esto que nosotros tenemos ansiedad porque se empiece a visualizar va a ocurrir después de las elecciones de medio término, no va a ocurrir antes. Y dependerá del resultado. No, independientemente del resultado, va a haber una convocatoria a la conformación de un frente amplio, federal, democrático, para reemplazar a este gobierno. Va a haber esa convocatoria. Me pregunto cómo anda la unidad en la tercera sección electoral. La tercera, pero la verdad alguien dijo... Porque también hoy salieron dirigentes de la Cámpora importantes planteando que le van a intentar voltear el decreto de Claro, ¿qué tan firme está la elección del 7 de septiembre? Entiendo lo que ¿no? dice Raúl, que Axel convoca desde otro lugar, ¿no? Pero todavía con ese escollo... Efectivamente, pero vos sabés que yo estaba pensando... Viste que nosotros mostramos la primer palabra que le viene a la cabeza cuando escucha a Axel Kicillof a los votantes de Massa, y la primer palabra era futuro, pero estaba como segunda palabra honesto.
Yo creo que para un sector del kirchnerismo no se banca el hecho de que la sociedad argentina solamente visualice a Axel como honesto en ese sector y no al resto. Claro. Y bueno. En fin, ahora que dijiste eso, tenemos... perdón, ¿hacemos una pausa? No, porque te iba a pedir, ¿sabés qué? Tenemos un par de encuestas, no mostramos ninguna, con lo lindo que es ver cuadritos sobre el estado anímico. Bueno. Y ahí podemos pensar, bueno, hablando de futuro, ¿no? El futuro que representa Axel Kicillof, el estado anímico de cara al futuro, pensando en el futuro del país. ¿Qué sentimiento caracteriza mejor su estado de ánimo? Estoy viendo que esto es de marzo 2025. Y es la brújula social de Pulso Research. Es una consultora que viene trabajando hace muchísimos años, ha trabajado muchísimo con Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, tiene muchísima experiencia y me interesó mucho esto porque hacen el estado anímico de cara al futuro y si ustedes ven la línea superior, que es esperanza, fíjense los 3 últimos meses. Está a la baja. Está a la baja. La esperanza está a la baja. Y no se alcanza a ver ahí claramente, pero lo que sube es la tristeza, la angustia, la bronca, el enojo, la incertidumbre. Ahora, si pasamos al siguiente, en que se agruparon en estados positivos y estados negativos, lo que vemos acá sí que es claro. Los verdes, que son los positivos, en enero estaban en 47,40 y ahora están en 37,60. Y los negativos, que son los rojos, en enero estaban en 31,20 y ahora en 41,90. Subieron 10 puntos. O sea, el deterioro del gobierno de Milei en la opinión pública es mayor que el que la política percibe. Y en particular porque la política de la oposición está tan interesada en la observación de sí misma que le cuesta ver cuál es la percepción de la opinión pública. Así las cosas, el estado de ánimo de los argentinos en este momento. Vamos a hacer ahora sí una pequeña pausa y enseguida continuamos con Comunistas en la pantalla de Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Míralas. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¿Te sentís con poca energía? ¿Te despertás cansado y te cuesta moverte durante el día? ¿Te gustaría verte y sentirte más joven? Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar.
desde el Canil. Lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Aquí estamos de vuelta, son las 21:42, continuamos con Comunistas en la pantalla de Bravo TV y vamos a cambiar de tema, vamos a meternos con el proyecto de ficha limpia que parece que no se mueve mucho, marcha atrás en el Senado porque el oficialismo suspendió la sesión por la ficha limpia. Ante la falta de apoyo para sancionar el proyecto, para el que se necesitan 37 votos en el Senado, se postergó la reunión. El gobierno exigió que los jefes de bloques dialoguistas acompañaran el pedido. El proyecto impide ser candidatos a cargos efectivos y funcionarios de la Administración Pública Nacional a quienes tengan una condena por delitos vinculados a casos de corrupción confirmada en segunda instancia. Muchas veces se ha dicho que este proyecto tiene nombre y apellido, ¿no? Que está dedicado a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Es así? ¿Coinciden en esto? Coincidimos en que muchas veces se ha dicho eso. Bien, sí. muy bien. De eso no cabe la menor duda. La pregunta que uno debería hacerle a aquellos que dicen este proyecto tiene nombre y apellido y está hecho contra Cristina Fernández de Kirchner es: si Cristina Fernández de Kirchner no hubiera tenido nunca un proceso ni hubiera sido condenada a nada, ¿ellos igual se opondrían al proyecto? Bueno, ahí la pregunta que uno podría hacer es, ¿en Argentina hubo lawfare o no? ¿Hubo persecución judicial? ¿Hubo mesa judicial macrista o no durante los años del macrismo? Para ponerlo en esos términos, digo. Porque parecía ser que algunas personalidades de la política tuvieron más causas iniciadas que otras. No solo en esos últimos años, digo, uno puede ir a la década del 90 y también ver algunos nombres de la década del 90 y pareciera ser que aquellos que se enfrentaban a Menem tenían causas judiciales en su momento, ¿o no? Sí, podemos dar pero nombres también se acerca de podría eso, decir lo siguiente. ¿No? Todos los miembros del Poder Judicial, todos los jueces federales, nacionales, han sido nombrados por el peronismo. Sí, es verdad eso. Y que bueno, eso siempre pasaron por el eso Senado. Y entonces que se le dan vuelta. Es que también la mesa judicial. Hasta los jueces de la, eso también. Hasta los jueces de la servilleta fueron nombrados por el peronismo. Creer que todo el peronismo solamente contraría a los factores de poder grande de Argentina es de iluso y hasta es una subestimación del peronismo. Yo lo que quiero decir, y le pido disculpas a varios correligionarios que están mirando, y no sé si a Esteban también como diputado nacional, es que estoy muy contento que no salga ficha limpia y espero que no salga nunca en la historia democrática de la República Argentina. Ojalá que nunca en la vida salga ficha limpia porque es un proceso, primero, que devalúa nuestro sistema jurídico. ¿Por qué? Porque cuando vos estás condenado por corrupción, ya te inhabilitan para ejercer cargos públicos. Claro. Entonces, lo que estaría bárbaro es que el Poder Judicial actúe, si un tipo o una mujer es corrupto o corrupta, lo inhabilite y se terminó la cuestión, no necesitas ficha limpia. Y por el otro lado, porque ficha limpia está hecho para que te proscriban. ¿Por qué? Porque mal que le pese a Cristian Ritondo, que promueve ficha limpia, mal que le pese a Cristian Ritondo, la doble condena no cumple con los requisitos constitucionales
que debería tener una inhabilitación para ocupar un cargo público electivo. Entonces, por el bien de nuestra Constitución y por el bien de la militancia política y de los procesos políticos, ojalá que Ficha Limpia no salga nunca más y que todas las señoras y señores de algunos barrios acaudalados de la República Argentina sigan peleando por la nada misma, cuando en realidad la verdadera pelea es para que esos mismos jueces a los que hicimos referencia ahora en este programa sancionen y condenen a aquellos que deben ser sancionados y condenados y que nunca más vuelvan a ocupar un cargo público por el verdadero poder que debe hacer eso, que es el Poder Judicial. Yo quisiera decir que nosotros en Santa Fe tenemos ficha limpia y la verdad que no hubo ninguna candidatura inhabilitada en esta elección, donde, por ejemplo, en Rosario hay 46 candidaturas a concejales. Te digo, hay cientos de candidatos en toda la provincia. Es un requisito electoral. Como es un requisito electoral, necesita 37 votos, no la mitad más uno de los presentes, sino la mayoría absoluta. Por eso también ahí se complica llegar a ese número, siendo que hay un bloque de 34 que no lo va a votar. Pero creo que, independientemente de la ficha limpia, que es una herramienta, un requisito electoral que existe en muchos países, digo, poner el foco en el Poder Judicial. Yo creo que tenemos un gran problema con el Poder Judicial, donde claramente estas dudas sobre todo sobre el fuero federal, ¿no? Digo, en las provincias hay otros procedimientos. Nosotros mismos durante nuestro gobierno hicimos una reforma muy importante de la justicia y, reitero, no ha habido ninguna inhabilitación a participar en las candidaturas. Nadie tiene, no que todos los políticos sean honestos, sino que evidentemente los que se han presentado no tienen esas causas. Pero sí me parece que en algún momento tenemos que darnos la discusión de esto que decía Raúl también. Nosotros estamos atravesando en este momento un tema que tiene poca pantalla y poca cobertura en la Ciudad de Buenos Aires, pero que la verdad que es muy grave. Un juez federal en la Ciudad de Rosario, el juez Bailaque, que estoy en proceso en el Consejo de la Magistratura, que aprovecho para pedirle al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosati, coprovinciano, abra el Consejo de la Magistratura, tendrá que haberlo abierto desde el mes de febrero. Ese juez tiene un proceso en el Consejo de la Magistratura y acaba de ser señalado por un arrepentido que era delegado director de ARCA, AFIP en su momento, en Rosario, nombrado por el macrismo, sobreviviente del albertismo, para que nos demos una idea, que en su carácter de arrepentido prendió el ventilador y lo mandó a la parrilla. Bueno, y hay muchos elementos para que ese juez sea suspendido y no siga siendo juez. Ahora ese juez había ganado un cargo en Santa Cruz. Y luego, misteriosamente, la procuración en la época de Alejandra Gils Carbó lo mandó a Rosario, donde tomó las causas de narcotráfico y mientras parte del kirchnerismo nos acusaba de narcosocialistas, ¿se acuerdan ustedes en el Congreso? Este juez estaba tapando causas de narcotráfico y obviamente también encubrió los créditos de Vicentín, digo, hubo toda una serie de cuestiones. Entonces me parece que hay una necesidad de discusión y de regeneración en términos de la justicia si queremos volver a recuperar algún tipo de credibilidad. Después, esto va a ser una anécdota, ficha limpia, si efectivamente regeneramos la justicia. Bueno, veamos qué piensa la gente. Ya sabemos qué piensa la mesa. ¿Qué tenemos de lo que piensa la gente, Raúl? Ahora vamos a eso, pero quiero agregar que hay varias provincias que están en proceso de incorporar la ficha limpia a nivel provincial. Esto nuevamente es un trabajo de Pulso Research que es sobre ficha limpia, acuerdo en desacuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. La cuestión es que esto es a nivel nacional, 55% está de acuerdo con el proyecto de ficha limpia y 23,4% está en desacuerdo. Aquí lo que llama la atención es la cantidad de gente, 21% que no sabe, no contesta. O sea, que no se entiende bien qué es. Claro. Y gente que cree no tener los elementos necesarios para decir si está a favor o está en contra. Pero es interesante ver en la placa que sigue, porque analiza desde el punto de vista de favor o en contra en función de cómo votaron en las generales y cómo votaron en el balotaje. Y voy a tomar un solo dato. Están en desacuerdo con ficha limpia los votantes de Sergio Massa en la general, solo el 55%, o sea, aproximadamente la mitad de los votantes de Sergio Massa están en desacuerdo.
Y en el caso del balotaje, el 51,7% de los votantes de Sergio Massa están en desacuerdo. O sea, mientras que los votantes de Milei están el 85% de acuerdo, hay 1 de cada 4 votantes de Massa que también está de acuerdo. O sea, que los votantes de Massa no es el kirchnerismo exclusivamente, digamos, es un amplio espectro, algunos de los cuales no quería que Milei sea presidente. Claro. Estamos llegando ya al final de nuestra entrega de hoy de Comunistas y voy a invitar a mis camaradas a que se tomen 30 segundos en esta ocasión cada uno para despedirse, empezando por el señor Agustín. Simplemente encontrarlos y encontrarlas a todos y a todas mañana en la calle, porque cada marcha, cada reclamo, cada vez que nos encontramos, no solamente marcamos un sentido de oposición y de cultura colectiva compartida contra este gobierno, sino que también lo que mostramos y lo que marcamos es una vocación de un futuro, de una Argentina distinta. Argentina merece muchísimo más de lo que nos dan estos gobernantes y mañana es una nueva prueba para mostrárselo a este gobierno. Esteban. 2 cosas muy breves. Sobre el debate de ficha limpia, si uno prepara el Estado para la transparencia, para separar la política de los negocios, obviamente a nadie le va a molestar una herramienta como esta que no es solo más que un requisito electoral. Y sobre la interna del peronismo me pregunto, ¿cuántos tomos tendría la colección de Julián Fava sobre la interna actual del peronismo? Ahora llegamos a eso, Raúl. Bueno, yo voy a hacer un recordatorio, algo de lo que hablé acá en el corte, que fue cuando Carmela Bárbaro habló de tiro del final en el pase, me acordé de Juancito Duarte. ¿Ustedes saben cuáles fueron las últimas palabras de Juancito Duarte antes de suicidarse? Me da miedo. No tiren, hijos de puta. En fin. Dios mío, perdón. Julián Fava, muchas gracias. Le agradezco una vez más a Julián Fava. Aquí tengo su libro, que por supuesto voy a leer con mucha atención. Peronismo entre la severidad y la misericordia. Daniel Santoro y Julián Fava, editorial Las 40. Muchas gracias, Julián. Por favor. Muchas gracias, Juan, compañeros, camaradas. Bueno, simplemente agradecerles a ustedes y también, ¿no?, celebrar este encuentro de cada noche aquí en Bravo TV a propósito de la política, a propósito de la discusión política. Y dentro de esas discusiones políticas, alguna vez, creo que dijo el general Perón, que los peronistas cuando se estaban peleando, más que pelear, se estaban reproduciendo. Bueno, yo hoy tengo mis dudas si eso sucede. Y también tengo mis dudas, pero esto lo dejamos para otro día, respecto de si existe el peronismo. Dice un amigo, Eric Calcaño, que no sabe si existe el peronismo, pero que peronistas hay. Así que esperemos que sí existe el peronismo. Como con la brujería, ¿no? En fin, tenemos que despedirnos. Es que es casi brujería. Y sí, claro. Bueno, faltan las escobas. Gracias, camaradas. Que tengan una buena noche. Ya llega QR a la pantalla de Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Top Line. Seguí la línea de tu frescura. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras.
porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix Extra Picante. Buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jerry Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly beans. Sí, las... Jelly beans. ¿Jelly beans? Jelly beans. Jelly beans. Jelly beans. Esas. Me las das. Obviously. Pedirás como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedirlas como quieras, pero probalas. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. ¿Te sentís con poca energía? ¿Te despertás cansado y te cuesta moverte durante el día? ¿Te gustaría verte y sentirte más? En la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Un minuto falta para las 10 de la noche. Mirá, nunca había visto el uniforme que tengo detrás, lo bien que queda ahí ese señor. Y voy a saludar a otro señor ahora a continuación con voz en la pantalla de Bravo TV. Pablo Caruso al frente de QR. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va, Juan? Mucha atención está prestando, ¿eh? Sí, sí. Se quedó pensando, te diría. Me estaba mirando en el monitor y lo descubrí ahí al señor que, bueno, no se lo ve igual con muy expresivo, ¿viste? Pero está firme. Quiero mandarle saludos a amigos que ven Comunistas y que me cuentan a mí, me dicen a mí, che, qué bien que está Comunistas. Así que te lo traslado, gente que uno valora y muchísimo la mirada, que por ahí no dicen lo mismo de lo que hace uno, pero ya que elogian Comunistas. Los amigos a veces con uno son más críticos, ¿no? Pero uno necesita también de esa crítica muchas veces, ¿no? Sí, bueno, total. No son amigos míos, los míos me dan a mí, por supuesto, como corresponde. Pero gracias. Y viste que en la calle es donde vemos que realmente la gente nos está mirando, Pablo, ¿o no? Sí, la verdad es que es muy importante lo que hoy pasó, Juan, me parece, no sé cuál es tu valoración, pero siempre que hay una manifestación en la calle, por ahí vamos a charlar un ratito en la apertura del programa, contrasta con todo lo otro que parece ir por otros carriles, ¿no? Lo especulativo, lo financiero, a veces como que no termina de traducirse. Bueno, acá tenés un tercer paro de la CGT, más allá de las discusiones sobre si hacía falta algo más contundente durante un lapso en el que parecía que estaban bastante callados, pero ahí tenés gente en la calle movilizada diciendo, che, yo no estoy viviendo mejor, yo estoy viviendo peor. Y a mí lo que me preocupa es que el gobierno es como que segmenta, es como si no gobernara para todos, para los que piensan como el gobierno y para los que no, ¿no? Es como si, bueno, ustedes la están pasando mal, pero de alguna manera no la están viendo o no merecen estar en la calle. Es que no entienden, ¿no? O no entienden, o no la ven. ¿Te acordás si no la ven? Ahora hace bastante que no aparece. Totalmente, pero bueno, esa parece ser la idea, ¿no? Bueno, no entienden, no la ven, no esperan lo que tienen que esperar. En fin, pero justamente de eso hablábamos hace unos minutos nada más. Estábamos hablando del estado de ánimo del pueblo argentino, de los ciudadanos, y lo que aparecía es que la esperanza va decreciendo, ¿no? Sí. Crece el desánimo, pero también el encontrarse en la calle en manifestaciones como las de hoy me parece que genera también una idea de que no estamos solos, ¿no? Claro. Es muy bueno el trabajo de la sastrería con Raúl.
creo que ya te lo comenté, viernes pasado, Santiago Levín, médico psiquiatra, nos decía, miren, la solución en casa, la receta en casa es preguntarle al vecino cómo anda. Preguntarle al comerciante que está parado en la puerta porque entra mucha menos gente, cómo le está yendo, cuáles son sus problemas, cómo se llama, es decir, crear vínculo. Y si algo tiene la calle, es que te encontrás con un otro que en definitiva, e incluso más allá de algunas diferencias, comparten algo, que es tratar de que la cosa esté mejor. Hay una empatía, ¿viste? Lo empático se va perdiendo en el reinado del yo. No es que me ponga filosófico, pero nos pasa constantemente. Sí, efectivamente. Bueno, y es literalmente estar en el mismo lugar, ¿no? Estar en el mismo lugar con otro. Sí. Así es, y tratar de reconstruir ese vínculo. Incluso hasta para discutir cosas, incluso para intercambiar ideas que no sean las mismas, pero algo de ahí sale superador a el escroleo en pantalla, en la burbuja de cada quien, creyendo en el sálvese de quien pueda, o eventualmente que si no es mi esfuerzo no me salva nada, que tiene una contracara, que si no me va bien, mi autoestima se va por el piso, porque quiere decir que yo fallé, no el contexto en el que me encuentro, ¿no? Bueno, todas esas cosas son muy interesantes, como vos decías, verlas en un día de gente en calle. ¿Y qué pasará mañana, no? Porque estamos a 2 horas del comienzo fuerte, ¿no? del paro general. Vamos a tener colectivos, eso está claro, pero el resto de los servicios van a estar parando en todo el país. Y ¿qué impacto tendrá esto? Digo, ¿acusará el golpe el gobierno o será indiferencia? ¿Qué te parece? Bueno, hoy creo Guillermo Francos, el jefe de gabinete, dijo, como reiteradas oportunidades, no hay razones para este paro es político. ¿Sabes, Juan, que a mí me llama mucho la atención, me parece recontra vintage, que en este tiempo alguien quiera criticar un paro, deslegitimar un paro porque es político? Pero totalmente, digamos que sigamos creyendo que existen posiciones que son políticas y otras que no. Así es. La verdad que es insólito, ¿no? Es subestimar a la gente de una forma que me parece increíble. Es parte de la batalla cultural y tratar de alejarla de la política. Si es político es malo, o eventualmente las razones de un gremio que para es como si no tuvieran en la cabeza un modelo de país, de relaciones de trabajo, de políticas públicas que impactan de determinada manera en la producción y en el empleo. Todo esto es hermoso, Juan, para tratar de dar discusión en la batalla cultural y volver a reiterar, porque se produce en un acontecimiento que hoy tuvo movilización y, como vos decías, mañana un paro. Veremos qué pasa y veremos qué pasa esta noche con vos, arrancando ya con QR. Te mando un abrazo grande y que tengas buen programa, Pablo.